Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy es el cuarto día de nuestra semana 13 y vamos hoy con el libro de Samuel, primera de Samuel, del 11 al 15. Así que vamos a empezar nuestra aventura en la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 11. Saúl derrota a los amonitas. Después huyó Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saques al ojo derecho y pongas esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Galaad de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira de gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliese en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Beset, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con vosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hicieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: has de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirás hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Primera de Samuel, capítulo 12. Discurso de Samuel al pueblo. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestras voces en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestigua contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado un buey de algunos, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si a alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es castigo contra vosotros,
Y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó de vuestros padres de la tierra de Egipto en testigo, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en sus manos del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a los Ástaros. Líbranos pues ahora de manos de vuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barab, a Jete y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitéis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amós, venían contra vosotros, me dijisteis, no, sino que nos ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí que el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le serviréis y oyereis su voz, y no fueran rebeldes las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos vuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no es aparte de vos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en vos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por sus grandes nombres, porque Jehová ha querido hacerlos pueblos suyos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considere cuál grandes cosas ha hecho allí vosotros. Mas si pervereceréis de hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Primera Samuel capítulo 13. Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Misma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, con Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guardia de los filisteos que habían en el collado, y los oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo, oigan los hebreos.
Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó al pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 3000 carros, 6000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Misma, al oriente de Abed. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron por el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías dentro de los plazos señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo lo he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Galaad de Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, como 300 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaban se quedaron en Galaad de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Mismas, y salieron merendeando del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno las rejas de sus arado, su asadón, sus hachas o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de la arada y por los asadores, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y componer las guajiadas. Así entonces que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y las guardianes de los filisteos y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mizpa. Primera de Samuel, capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a sus criados que le traían las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que había en Migro, y la gente que estaba con él era como 300 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitón, hermano de Isabob, hijo de Finé, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido.
Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosé y el otro Semed. Uno de los peñascos estaba situado en el norte de Mitma y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si no dijesen así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en vuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de arma, y a los que caían delante de Jonatán su paje de arma que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hizo Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yunta de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pase ahora revista y ve quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tierra atrás y había venido con ellos de alrededor del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Abem. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía del juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó
su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ve ahora cómo has sido aclarado mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde la misma hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los desgollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová. Comieron la carne con la sangre, y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno sus vacas y cada cual sus ovejas y desgolladas, y aquí y comed, y no pequéis contra Jehová. Comiendo la carne con la sangre, y trajo todo el pueblo, cada cual con su mano, su vaca aquella noche, y la desgollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ello ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿has de morir, Jonatán? El que ha hecho esta gran salvación en Israel. No será así. Viva Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Pues que ha de actuar hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos de alrededor: contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, y a donde quiere que se volvieren era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Suid y Maquisua, y los hombres de sus dos hijas, y los nombres de sus dos hijas era el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del general de su ejército era Adnet, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Adnet, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía
que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Primera de Samuel, capítulo 15. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió y te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues e hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los de Ceneo: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, pues para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mi palabra. Y se apedumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Saúl diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec las he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificio a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y fue destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para que ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué
como pecado de adivinación es la rebelión, y contra ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento que Jehová y tu palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdonad pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de una punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey en Israel. Amén y amén. Cuánto me duele que un reinado, un hombre ungido, un escogido de parte de Dios, por temor al pueblo, no obedezca la voz de Dios. Y eso nos pasa continuamente. Que a veces sentimos la voz de Dios, a veces sentimos lo que la palabra dice, pero por temor a los hombres obedecemos lo que los hombres hacen y no obedecemos lo que Dios dice a través de su palabra. Y eso nos deja una gran reflexión. De nada sirve el pueblo de Israel, resalté aquí: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para que la ofreciéramos a Jehová. A veces pensamos que con pagar el diezmo, pagar las ofrendas, pagar las primicias y todo eso agrada a Dios. Todo eso no agrada a Dios. Lo que a Dios más le importa es la obediencia. No le importa lo que tú hagas. Le importa que obedezcamos su palabra, sus mandamientos, lo que Él nos dejó a través de la palabra de Dios y lo que Él pone en nuestros corazones. Dios te bendiga. Que tengas un excelente día, ungido de Dios.